¿Sabías que la computación cuántica se puede explicar desde una mesa de billar? Hola a todos y bienvenidos otra vez a este canal. Mi nombre es Sandra Susana y hoy vamos a hablar de la computación cuántica. Este es un trabajo para la clase de sistemas distribuidos y pues elegí este tema porque me parece que la computación cuántica tiene muchas oportunidades para la computación en general y es el siguiente avance, ya que la ley de Moore, que habla del poder de los procesadores en la computación, tiene un límite físico y aplicando la computación cuántica podemos llegar a más allá de este límite gracias a su funcionamiento de los qubits, que es lo que vamos a ver más adelante. Así que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos y sin más por el momento vamos a comenzar con esto. Computación cuántica. Bueno, primero que nada vamos a hablar de qué es la computación cuántica. La computación cuántica aprovecha las características de las partículas de la mecánica cuántica. Estas características son propiedades como la superposición, que es aquella cuando un objeto posee simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable, y el enmarañamiento, también conocido como entrelazamiento, que establece un vínculo entre dos objetos o más, de forma que el estado cuántico de uno no puede describirse completamente sin el otro objeto. Es decir, se están en el mismo sistema y uno afecta al otro, aunque estén a una distancia considerable. Y en base a estas dos propiedades se aprovechan y se manipulan para ejecutar procesos y realizar cálculos con ciertas ventajas respecto a los sistemas de computación clásica. El potencial de la computación cuántica afecta sobre todo en la fracción de tiempo de los procesos que se van ocupando, ya que la computación cuántica colabora para que haya un procesamiento mucho más rápido, ya que en lugar de trabajar afanosamente con solo dos estados posibles y en cada operación dar alguno de los dos estados 1 o 0, el algoritmo cuántico toma como atajo pasar por varios estados, ya que utiliza la propiedad de superposición del qubit, y ya una vez teniendo un resultado ya es cuando devuelve un estado fijo de 1 o 0. Esto es un atajo y también se llama paralelismo cuántico. Bueno, ahora vamos a hablar de las unidades básicas de la computación cuántica y lo vamos a comparar con los bits, que son las unidades básicas de la computación clásica. En el caso de los bits solo podemos tener dos estados y estos estados siempre son observables. En cualquier instante de tiempo siempre va a tener un valor, ya sea 0 o 1. Estas son las bases de la computación clásica. Sabemos que la ley, entre comillas, de Moore tiene un límite físico, dado por la física de los componentes. La ley de Moore, recordemos que habla de que cada año se va duplicando el número de transistores. Esto quiere decir que tenemos más poder de procesamiento entre más cantidad de transistores. Sin embargo, sabemos por física que un objeto no puede tomar el espacio de otro. Entonces habrá un momento en el que ya no podamos poner más transistores por más de que hagamos los transistores más chicos. Aquí podemos ver las pistas de un circuito integrado antes. Aquí podemos ver cómo Intel con su modelo Intel Pentium Pro ha incrementado abismalmente su número de transistores y en consecuencia la cantidad de pistas que se requieren para conectar los transistores son mucho más. Y entonces es aquí donde se acaba la, entre comillas, ley de Moore. Porque más que una ley, nada más Moore dijo, bueno, pues me voy a poner este reto yo por parte de Intel para añadir la mayor cantidad posible de transistores para tener un mejor procesamiento. Sin embargo, esto cabe resaltar que no es una ley. Ahora, volviendo a los bits, pues como ya había dicho, su limitación fundamental radica en la cantidad finita de estados, es decir, siempre, en cualquier instante de tiempo, vamos a tener un estado 1 o 0 y la computadora siempre, en cualquier operación, trabaja con un estado y devuelve un estado fijo y no pueden estar en dos estados a la vez. Esto hace que sea más lento su procesamiento. En cambio, ¿qué nos ofrecen los qubits? Los qubits pueden hacer uso de propiedades de las
fórmulas en la mecánica cuántica, como son la superposición y el entrelazamiento. En el caso de la superposición, lo que nos quiere decir es que un qubit puede tomar un estado 1 o 0 o una combinación lineal de ambos estados, de tal manera que no trabaja con un estado fijo y más que nada trabaja con partículas y probabilidades. Cuando el qubit es observable es entonces cuando el estado de superposición colapsa, ya que como tal, de manera física observable, podemos decir, el qubit y cualquier partícula de la mecánica cuántica toma un valor 1 o 0 según sean las probabilidades que lleva arrastrando conforme a los procesos. Ahora, hablando del modelo matemático, como ya hemos dicho, la computadora trabaja con dos estados observables, 1 o 0. Sin embargo, en el caso de qubit, se transforman en más que nada dos posibilidades, de tal manera que estamos hablando de un vector 1 o 0, es decir, un vector de dos componentes, o de 0 o 1 respectivamente. Ahora, estamos hablando de que por la naturaleza cuántica que estamos manejando, hablamos de números del dominio de los complejos, y cuando estamos hablando de superposición, estamos hablando de una combinación lineal, en la que tenemos alfa 0 por el vector 0, más alfa 1 por el vector 1. Y podemos decir que alfa 0 y alfa 1 son conocidos también como coeficientes de amplitud. Las normas de las dos alfas es unitaria, es decir, es igual a 1, como vemos acá. Ahora, cuando está en superposición, como ya les he mencionado, pues no es posible leer el valor de las alfas, entonces, por tanto, alfa es desconocido. Cuando el qubit se observa, este estado de superposición colapsa y toma un estado simple con una cierta probabilidad dada por los valores de los alfas, y están, como ya hemos dicho, en combinación lineal, de tal manera que estamos trabajando con una distribución de probabilidad en función de los valores de alfa. Ahora, la computación cuántica busca operar los qubits de manera práctica y solo observar el estado cuando se necesite. ¿Por qué solo cuando se necesite? 1, porque consume recursos de estar observando el sistema. Y 2, porque la propiedad de entrelazamiento afecta a las demás partículas. Entonces, si observamos, afecta a todo el demás sistema. Ahora vamos a hablar propiamente del modelo bola de billar, que es el que les digo que es como se puede explicar de manera sencilla el qubit. Un qubit explicado desde una mesa de billar es una bola de billar que representa ambos estados 1 y 0, los cuales de manera ortogonal son únicamente 1 y 0, es decir, estos dos puntitos aquí en amarillo son el estado 1 y el estado 0. Pero ¿qué pasa cuando estamos jugando billar? La bola de billar puede hacer contacto con la superficie en una cantidad infinita de puntos. En cada uno de estos puntos estamos hablando de una combinación de dos alfas, entonces esta combinación lineal nos da como resultado una localización del punto, y este punto es una probabilidad. ¿Qué tan probable es de que sea el valor 0 o qué tan probable es de que sea el valor 1? Entonces, conforme se va jugando con estas bolas de billar, manejando sí una probabilidad de los dos estados, pero que al final, hasta que sea observable, no nos va a dar un resultado fijo. Ahora, hablando de lo que les había dicho de entrelazamiento, cuando existe una interacción con el mundo subatómico se produce un cambio en la partícula. Toda medición o lectura conlleva a una modificación del estado de las partículas. Por tanto, la medición y la lectura debe de hacerse teniendo en cuenta esta propiedad, que entonces a la hora de trabajar con qubit estamos trabajando con una serie de valores, es decir, unos estados superpuestos de un qubit antes de medir, de tal manera de que estamos trabajando con probabilidad de 0 y con probabilidad de 1. A la hora de medir es entonces cuando nos devuelve un valor 1 o 0. Pero antes de esto estamos trabajando con una cantidad de probabilidades. Y hablando de la superposición, entonces pues estamos teniendo múltiples estados simultáneos en cada qubit, de tal manera que un vector de n qubits representa a la vez los dos estados, 1 o 0.
Ahora, hablando un poco de historia, en 1999 consiguieron construir un ordenador cuántico en estado sólido. En los 2000 fue cuando comenzó este IBM y creó los primeros 5 qubits, y en el 2005 la Universidad de Innsbruck creó por fin el primer qubit, que es una serie de 8 qubits. Respecto a las aplicaciones de la computación cuántica, como ya habíamos dicho, criptografía tiene mucha aplicación, ya que permite distribuir claves privadas a partir de un canal cuántico, con la ventaja de que cualquier intento de medir la clave será detectado, ya que la propiedad de entrelazamiento ayuda mucho en este aspecto, porque afecta a todas las partículas del sistema, y pues es imposible observar, debido a esta propiedad, un qubit sin dejar un rastro. Dentro de 10 años, en el sistema financiero, se prevé de que ya va a poder hacerse los primeros sistemas de registros distribuidos tipo blockchain con lo que serían sistemas cuánticos. Ahorita solo se ha logrado tener como tal 53 qubits hasta ahora, pero pues los que se ocupan para un sistema de tipo blockchain son aproximadamente 1500 qubits, y aparte que deben de permitir el entrelazamiento entre cada uno de los bits. Las ventajas de un ordenador cuántico, como les mencionaba, la ley de Moore para los ordenadores convencionales está llegando a su conclusión. Un ordenador cuántico permitiría diseñar ordenadores más rápidos, ya que a comparación con la computación clásica, su rapidez está determinada en que cada vez que se desarrolla una operación de la computadora, se debe de determinar un estado, no cero, siempre. ¿Por qué? Porque los bits, como habíamos mencionado, siempre tienen un valor en cualquier instante de tiempo, sin mencionar que existe un límite físico del material. Trabajar con todas las posibilidades de un estado de manera simultánea nos ayuda a que los algoritmos sean más rápidos y en sí nuestros temas logren una rapidez y más eficiencia, ya que el estar trabajando a través de estado tras estado nos hace que sea más tardado a la hora de hablar de procesamiento. Una de las desventajas, como es la superposición cuántica, que estamos hablando de que andamos trabajando con posibilidades de estados, el problema con esto es que también existe la propiedad de entrelazamiento, que a la hora de leer una información estamos influyendo en todo el sistema, lo cual es un problema muy grande. Otro problema es la corrección de errores, porque esto mismo, no podemos leer el valor de la partícula sin afectar a todas las demás, por lo que no podemos corregir muy fácil los errores, pues más que nada habría que detectarlos sin leer lo que sería la información de los qubits, lo que representa una cierta complicación. Ahora también pues el observar los resultados tiene como cierto riesgo, porque se pueden corromper los datos. Por esto mismo de la propiedad de entrelazamiento, tiene sus ventajas con superposición, pero asimismo esta superposición viene aunada con lo que es el entrelazamiento. Entonces, si estamos hablando de entrelazamiento, pues estamos afectando a todas las partículas, entonces es más difícil de leer los valores, es más difícil de corregir los errores, porque pues no puedes ver la partícula sin modificar todo el sistema. Ahora, por parte de mis conclusiones es que la computación cuántica va a llegar en algún punto a la vida cotidiana, ya que la computación clásica empieza a no ser suficiente para las necesidades de software de la población. La computación cuántica puede llegar a revolucionar la forma en la que estructuramos y desarrollamos algoritmos, donde ya estamos trabajando con meras variables aleatorias y distribuciones de probabilidad antes que trabajar con valores determinados por una función. Esto hace que los algoritmos sean más dinámicos y poderosos y abiertos a las posibilidades, tal y como es en la vida cotidiana. Sin embargo, a la hora de trabajarlos, pues como no estamos hablando de valores determinados, complica mucho lo que es el desarrollar algoritmos para este tipo de computación. Sin embargo, el trabajar con todas estas posibilidades, las cuales el programador se debe de encargar de controlar y dirigir hacia un resultado óptimo, nos arroja más aplicaciones para el entorno y para resolver más problemas en la vida cotidiana.
ya que en la vida cotidiana no estamos hablando de estados fijos, sino más bien de posibilidades. Y el hecho de que esta computación funcione así, pues nos da muchas aplicaciones posibles para inteligencia artificial, machine learning y otras cosas. Este video fue hecho para la clase de sistemas distribuidos y pues aquí adjunto un poco de la bibliografía que saqué para hacer este trabajo. Muchas gracias. Cualquier cosa o duda, aquí estoy al pendiente y nos vemos la siguiente. Bye.